Está cargando. Listo. Ya empezamos con la transmisión de este espacio Sí. y ya estamos por YouTube. En un momentico les comparto el enlace a todos y todas de nuestro YouTube. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a todos y todas a este espacio de nuestra cátedra de Género, Política y Derecho, un espacio que surge de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas con el liderazgo de la doctora Claudia Rodríguez y teniendo presencia muy fuerte, como ven acá, la profesora Angie, mi persona, y un gran equipo también acá de diferentes docentes que hacen parte de este espacio. El día de hoy nos está acompañando la profesora Angélica Bernal. La profesora Angélica es politóloga y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctora en filosofía de la Unidad Autónoma de Barcelona y viene realizando, digamos, como que todo un trabajo, todas unas investigaciones, pero también un trabajo con organizaciones sociales alrededor de temas relacionados con los estudios feministas y de género. Y esta ha sido, digamos, como que ese recorrido que ha tenido como tal la profesora Angélica Bernal, a quien le agradecemos que nos acompañe el día de hoy y que nos dote, digamos, también con todas estas posibilidades de seguir acercándonos a estas temáticas que desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y los diferentes programas que se tienen de la escuela son fundamentales y son transversales. Les agradecemos por eso a todos y todas por estar conectados. También quisiera como pedirle a la profesora Angie Salas que nos dé un saludito para ya darle la palabra a la profesora Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, profesora Angélica, a todos nuestros estudiantes y asistentes. Me alegra mucho que compartan con nosotros este espacio de cátedra de género, política y derecho, en el cual todos vamos, digamos que, a construir un escenario de podernos hacer preguntas, de poder reflexionar sobre los escenarios en los que actualmente estamos involucrados como mujeres desde nuestros espacios, como también desde nuestra construcción en el género, ¿no? Y cómo esto interactúa dentro de los escenarios de nuestra cotidianidad. Creo que estos espacios y estas discusiones son fundamentales. Y actualmente nuestro país está atravesando una coyuntura política muy interesante que es menester hablarla. Y es menester también escucharnos un poco y saber qué estamos pensando al respecto. Entonces, muchas gracias por esta convocatoria, pero también a ustedes por estar aquí con nosotros y tan fieles en este espacio. Gracias. Muchas gracias, profesora Angie. Ya le damos la palabra a nuestra querida invitada del día de hoy, la profesora Angélica Bernal. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Pues primero agradecerle a la profesora Vanessa, a la profesora Angie por abrir el espacio y por invitarme a participar, pues cosa que hago con mucho gusto, dado que pues ha sido mi tema de investigación en los últimos 20 años, desde el pregrado, ya hace muchísimo tiempo, en la relación entre las mujeres y la participación política ha sido como el centro y el objeto de mi interés académico, pues también político, pero principalmente pues porque creo que a través del conocimiento también se cambia la sociedad, ¿no? Y que necesitamos elementos y herramientas de análisis que nos permitan ir más allá del sentido común en temas como este, ¿no? Como es un tema como tan visible, ¿no? Como una pregunta tan presente y tan permanente últimamente, parece que se ha construido cierto sentido común que nos impide profundizar, que nos impide ver en las herramientas teóricas, sean conceptuales, analíticas, las posibilidades realmente de comprender que históricamente cuál ha sido ese proceso histórico que ha
que nos ha traído hasta este momento, ¿no? Que ha marcado de una manera tan determinante la relación entre las mujeres y la política, en sus particularidades. Entonces, si me lo permiten, voy a compartirles una pequeña presentación, pues la idea es que yo haga como una introducción de algunos puntos que desde luego están sujetos a la controversia, que se pueden contrastar con sus propios conocimientos, pero también pues con sus opiniones, ¿no? Incluso de pronto si hay por allí alguien que ha hecho política, seguramente puede también aportar en lo que esperamos sea un debate. Entonces, si están de acuerdo las profesoras Vanessa y Angie, yo hago la presentación y al final pues recogemos todas las preguntas un poco para que sea más fluida la dinámica. Entonces, si me permiten un instante, ya les comparto mi pantalla. Por favor, me confirma cuando estén viendo la pantalla. Está cargando en este momento. Bueno, entonces la presentación, mientras carga, se llama Participación Política de las Mujeres. Y aquí quisiera vamos, plantear un primer punto que tiene que ver con el hecho de que tendemos a relacionar la participación política con lo que pasa en el escenario electoral. Y desde luego, pues lo electoral es un núcleo, ¿no? Es un elemento central del campo político, pero no es mucho menos el único, ¿no? Y de hecho, pues la experiencia histórica de las mujeres es que hemos hecho política por fuera de los escenarios electorales y por fuera de los escenarios institucionales. La cuestión allí es que en esa visión un poco limitada del campo político, pues todos esos aportes y esas, digamos, militancias, esas formas de acción pública y de incidencia no han sido reconocidas como participación política. Todavía no se ve la pantalla. No sé si quieres volver a intentarlo. Vale, dame un segundo porque está cargando, entonces no me permite hacer nada. O si te parece, nos puedes enviar la presentación y alguna de nosotras proyectamos como para que no tengas esa... Vale, dame un segundo, a ver si entonces la mando a... Ah, Ok. bueno, no sé si tengo tu correo. Ah, sí, sí tengo tu correo. Bueno, entonces, de todas maneras, mientras tanto, pues es muy importante entonces partir de ese reconocimiento de la presencia histórica de las mujeres en el campo de lo político, que no institucional. Las mujeres han hecho parte de los principales movimientos sociales, han hecho parte del sindicalismo, del movimiento campesino, de los movimientos de resistencia, de los grupos étnicos, obviamente pues del feminismo, de los grupos organizados de los sectores populares. Entonces la presencia de las mujeres en todos esos escenarios ha sido permanente, incluso en organizaciones de trayectoria comunitaria, por ejemplo, como las juntas de acción comunal. De modo que no podemos hablar de una falta de presencia pública de las mujeres. Lo que podemos hacer es hablar de una falta de reconocimiento al carácter público, perdón, al carácter político de esa presencia pública.
Creo que hemos tenido una dificultad con la conexión. No estoy escuchando en estos momentos a la profesora Angélica. La profesora está reiniciando en estos momentos el equipo porque tuvo una dificultad y ya continúa como tal con este espacio. De todas maneras, agregar que estos espacios de discusión y todas estas trayectorias que se han tenido por parte de las mujeres en el ejercicio de la participación hace parte de las grandes luchas que las mujeres también han emprendido y son esos triunfos que también se han dado. Que esto, digamos, como que pasa no por simplemente digamos como que que el establecimiento de manera autónoma tenga, digamos, como que una intencionalidad, no es así, sino que pasa también es por todas esas búsquedas personales, políticas y sociales que las mujeres han tenido, en donde de manera necesaria esto se vincula posteriormente con todas unas conquistas en el campo de la participación. Creo que en las actuales elecciones nosotros podemos hacer incluso un análisis de cómo se vienen proyectando las mujeres y de cómo el tema de género y el tema de las paridades se vuelven en un elemento supremamente importante. Hace algunos días que nosotros teníamos incluso una conferencia con el profesor chileno que nos estuvo acompañando para hablar del estallido social en Chile, nos comentaba que para la constituyente que se está realizando en estos momentos en Chile, cuando se dieron las elecciones de quienes iban a ser las personas que estuvieran acá participando, se pensó obviamente en el punto de la paridad como un eje fundamental, un eje necesario. Y en esa discusión o en esas votaciones, qué pena, en esas votaciones se dio una mayor cantidad de votos para las mujeres y fueron los hombres los que tuvieron por cuestiones de paridad a los que se les tuvo que haber dado, digamos, como que estos cupos porque las mujeres habían obtenido acá unas mayorías. Y esto también nos muestra y nos presenta que todas estas luchas y todas estas conquistas reales que se han dado, pues se vienen, digamos, como que evidenciando de una manera muy importante en las realidades también políticas, no solo de Colombia, sino de América Latina. Y, por ejemplo, pensando acá el tema en Colombia, pues actualmente es donde hemos tenido como esa participación histórica de las mujeres en estos últimos jornadas electorales. Y si nosotros nos podemos ver las diferentes candidaturas también a presidencia y vicepresidencia, pues vamos a ver acá una importante participación de las mujeres, aunque están, digamos, como que predominando en el lado de las vicepresidencias, pero estas también son formas de visibilización que para nosotros son importantes reconocer en todo este campo de la participación política de las mujeres. También aprovechando que el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Angélica Bernal, hacerles esta recomendación de este libro, qué pena que lo vean bien, este libro es de la docente, se llama Las mujeres y el poder político, una investidura incompleta, entonces aprovecho para hacerles esta recomendación porque sé que este es un tema que muchos vienen como tal estudiando en nuestro programa, hay muchas tesis de maestría que están acá en el ámbito de la participación política de las mujeres, entonces les dejo esta recomendación para que lo tengan dentro de su biblioteca y dentro de sus investigaciones. Ya ha regresado la profesora Angélica. Ya tienes también, profe Angélica, los permisos. Estábamos haciendo acá Listo, perfecto. la consulta. Dale. Vale, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero bueno, voy a empezar de nuevo.
un poco lo que señalaba es que en ocasiones cuando se habla de participación política, se asume que es un asunto o que es un tema que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Con ese grupo social al que denominamos mujeres, ¿no? Sin embargo, siempre me gusta partir de una idea que en ciertas personas o grupos puede parecer obvia, pero que no lo es tanto, y es que este es un tema de democracia, ¿no? Y de la profundidad democrática del sistema político. No estamos hablando de un tema menor ni de un tema secundario, sino que básicamente cada vez es más evidente que un sistema político pues no puede ser llamado democrático, sino construye las condiciones para que todas las personas puedan ejercer su ciudadanía de manera plena. Y esto pues históricamente no ha sucedido con las mujeres. Las democracias han existido, digamos, en sus distintas versiones, la mayor parte del tiempo sin las mujeres, ¿no? De hecho, ese reconocimiento formal de la ciudadanía, que es el derecho al voto, pues se obtuvo en los países e incluso siglos después de que lo tuvieran los hombres, ¿no? En el caso de Colombia, pues los hombres obtuvieron el derecho al voto casi que con la consolidación de nuestra república y de nuestra independencia, ¿no? Aunque era un voto bastante restringido, pero en 1936 sí que se incorporó la mayor parte de los hombres, ¿no? Como votantes en el reconocimiento, digamos, del derecho universal del sufragio, pero esa universalidad pues seguía siendo parcial, solamente hasta 1954 que se nos reconoce, ¿no? El derecho al voto de las mujeres, y en el 57 que lo ejercemos por primera vez. Entonces hemos estado hablando desde la teoría y desde la práctica política de democracia, ¿no? Sin que la mitad de la población fuera reconocida como titulares de derechos políticos, ¿no? Con la posibilidad de un ejercicio de la ciudadanía pleno. Y en ese sentido, hablar de la participación de las mujeres lo que hace es interpelar a la democracia, cuestionar en qué medida la democracia realmente ha tenido ese carácter, digamos, inclusivo, ¿no? Ese carácter de criterio de igualdad en el reconocimiento de la dignidad humana y obviamente relacionado directamente los derechos políticos. Y lo cierto es que las mujeres pues no hemos tenido esa prerrogativa, y de hecho tuvo que darse una lucha social para que el derecho al voto fuera reconocido, ahora que fue reconocido, y eso no implicó en algunos casos pues un acceso a la posibilidad del ejercicio del poder o al ejercicio de la ciudadanía plena. Y esa es la pregunta, digamos, de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de que estamos en sistemas pluralistas, democráticos, en donde la igualdad política pues es un valor, cuando no existen las condiciones para la ciudadanía plena de las mujeres? Más o menos ese es el marco general en el que quiero como hacerles esta presentación. Y aquí entonces empezamos a ver algunos aspectos que en general son controversiales, ¿no? Por las ideas más tradicionales de la democracia, de la ciudadanía como categorías. Y es que a veces cuando hablamos de las mujeres y de su ciudadanía, se asume que las mujeres somos un sector poblacional, ¿no? Entonces se nos equipara con otros sectores en el análisis, ¿no? Eh, y lo que cada vez es más evidente, aunque puede parecer algo de sentido común, no lo es, y es que en realidad somos el 50% o más en ocasiones de todos los sectores poblacionales, ¿sí? El 50% de la infancia, el 50% de la juventud, el 50% de los grupos étnicos, el 50% de los adultos y las adultas mayores, y en ese sentido no estamos hablando de lo que se puede considerar como una minoría. ¿Sí? No somos una minoría en el sentido poblacional, sí lo somos en términos de nuestra presencia en la toma de decisiones políticas y colectivas, pero en todo caso, digamos, las medidas que habría que tomar
para garantizar los derechos políticos de las mujeres no pasa por medidas, digamos, aisladas, marginales, perdón, o que sean de la naturaleza propia de lo que llamamos las minorías, ¿no? Ahí hay una cuestión distintiva de las mujeres, ¿no? Y es eso que también ha sido parte de las reivindicaciones políticas, y es que somos parte, digamos, de la humanidad, somos la mitad de la humanidad, y en ese sentido eso es precisamente lo que empieza a darnos un piso, ¿no? Para ese cuestionamiento general a los acuerdos democráticos, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando hablamos de cualquier disciplina, de cualquier problema social, de cualquier, digamos, perspectiva o punto de análisis, pues siempre es muy importante hacerse la pregunta por la situación de las mujeres, ¿no? En términos de que no es algo marginal, ¿sí? No es que hay un conocimiento general y de repente a las mujeres les da por reivindicar su especial particularidad. Es que precisamente se trata de eso, no existe la particularidad, lo que existe es la negación y la exclusión, es decir, lo que existe es una estructuración del poder, ¿no? Que ha dejado por fuera a las mujeres del reconocimiento de su pertenencia a la universal humanidad, ¿no? Y eso, digamos, ha sido parte de la lucha histórica, y esto frente al poder político ha sido definitivo, que precisamente cuando se habla de la participación de las mujeres, pues se habla en clave, por ejemplo, de cuotas, ¿no? En clave de inclusión, que desde luego pues son instrumentos muy importantes, pero que a veces desdibujan el sentido que tiene esto, y es que estamos hablando no de una minoría, no de un sector particular, y eso lo veremos con algo más de detalle más adelante, sino que estamos hablando de verdad de lo que constituye la humanidad y de la respuesta que damos de si las mujeres hacemos parte de la humanidad, porque hasta hace muy poco a lo que se llamaba humanidad es a los varones tomando decisiones y pensándose a sí mismos como digamos, la vara de medir, ¿no? El criterio de la humanidad, de lo humano, pero en realidad pues era un punto de vista y un criterio parcial en términos de que era el masculino o el de los varones. Ahí pues hay que también un poco hacer más compleja esa mirada, porque claro, no son todos los varones, ¿sí? No son todos los hombres, sino aquellos que representan una masculinidad más hegemónica, y el hombre blanco, heterosexual, urbano, de clase privilegiada, ¿no? Eso es como lo que se ha establecido incluso desde la misma filosofía como el sujeto, ¿no? El que realmente tiene la prerrogativa de la ciudadanía. Entonces hay otras masculinidades subordinadas que tampoco han tenido todos los privilegios. Pero lo que sí es cierto, digamos, es que lo que se ha cuestionado es esos criterios de universalidad con las que se presentan la ciudadanía, los derechos políticos, cuando amplias masas sociales, entre ellas pues las mujeres, han estado por fuera precisamente de esa prerrogativa. Entonces, este tema de la participación política de las mujeres, pues ya digamos, es un tema de larga data, ¿no? De hecho, los primeros, si uno quisiera ponerse en clave histórica, ¿no? Incluso, pues desde la Revolución Francesa, ¿no? Ya se preguntaba por la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Sabemos de la obra de Olympe de Gouges, el compendio de los derechos de la mujer y la ciudadana, un poco en protesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y esa pues desde luego es una declaración de carácter político, pero a ese que se puede presentar como un primerito, pues sigue toda una línea de pensamiento filosófico, pero también desde otras áreas de estudios políticos, ¿no? Acerca de lo que pasa con las mujeres en la política, ¿no? Y digamos, ya los estudios más contemporáneos se han dividido casi que en dos líneas, ¿sí? Uno, que se orienta, digamos, un poco a pensar cuáles son los problemas que enfrentamos las mujeres para acceder al campo político, pero que en la práctica se ha traducido en los problemas de las mujeres,
¿sí? ¿En qué le falta a las mujeres? ¿En qué no hemos aprendido las mujeres? ¿Sí? ¿En cuáles son esas herramientas que nos han hecho falta para poder acceder al campo político en condiciones de igualdad? ¿No? Y allí pues la evidencia es aplastante. Las mujeres hemos estado históricamente excluidas, por ejemplo, de los cargos en el Ejecutivo. Cuando ve uno los indicadores de alcaldías, gobernaciones y obviamente la presidencia, pues en el caso de la presidencia es cero, no ha habido presencia, y en el caso de gobernaciones, creo que desde que existe la elección popular de gobernadores, apenas, es decir, en el periodo que más hubo eran el 15%, ¿no? Es realmente algo exiguo. Y en el caso de las alcaldías, también, digamos, los porcentajes han estado por debajo del 20%. Cuando vamos al nivel del legislativo, Senado y Congreso, Senado y Cámara, hasta este año, pues los porcentajes siempre habían estado por debajo del 22%, ¿no? En estas últimas elecciones del pasado mayo, hay como una sensación de triunfo, ¿no? Porque se está cerca del 30% de participación de mujeres en ambas cámaras. Sin embargo, ahí hay que mirar la cuestión de pues que se aumentaron las curules, ¿no? Es decir, hay más curules en disputa gracias a las 16 curules transitorias de paz y a las curules asignadas al Partido de los Comunes, esta ampliación pues gracias al proceso, al acuerdo de paz. Y en ese sentido pues más curules en disputa, más oportunidades para que las mujeres accedan. Pero la gran pregunta es si de verdad podemos estar satisfechas con los resultados. Y las respuestas que se tienden a dar en este caso es que lo que nos hace falta, ¿no? Lo que no hemos aprendido, las habilidades o las herramientas que no tenemos. Otros estudios, digamos, ya no se interesan tanto, digamos, por el acceso de las mujeres al campo del ejercicio del poder político, sino las dificultades para representar los intereses de las mujeres. Entonces hay muchos estudios que se orientan a mostrar cómo, pues sí, cada vez hay más mujeres en escenarios de toma de decisiones o de lideración pública, pero realmente eso no ha implicado una mejora en lo que podemos llamar como las agendas, ¿no? De las luchas históricas de las mujeres. Me parece que esos son temas que todavía están un poco alejados de los núcleos donde se toman las decisiones. ¿No? Sin embargo, pues mi propuesta ha ido un poco, obviamente tomando esto como base y referencia, ¿no? Las dos líneas de estudio, para ir un poco más allá, ¿no? Para aprender de lo que estas líneas nos dicen, pero para ir un poco más profundo, digo yo, ¿no? Porque desde mi punto de vista, uno no puede pensar que la exclusión histórica de las mujeres es, aparte de todo, es su culpa, ¿no? ¿No? Que es que nos faltan capacidades, que es que nos falta conocimiento, que es que somos ciudadanas apenas hace pues medio siglo, bueno, ya más de medio siglo, pero pues que en todo caso en la larga historia de la democracia somos una especie como de recién llegadas al juego político, y porque eso pone de nuevo la lupa sobre nosotras, ¿no? Y es qué es lo que nos hace falta, porque si no hay más mujeres en política es porque hay algo que falla con nosotros, ¿no? Y a mí esa explicación pues me genera dudas, no soy escéptica, porque en todo caso, y para quienes están digamos, en regiones, hemos conocido múltiples escuelas de formación política para mujeres, ¿no? Escuelas de formación política que se dan desde los gobiernos o se ofrecen desde los gobiernos locales, pero con mucho mayor volumen desde las propias organizaciones de mujeres que en territorio han visto la necesidad de copar los espacios del poder político y se organizan y miran quién les puede dar un taller, una capacitación. Entonces, yo creo que en los últimos 30, 40 años han sido de formación política para las mujeres, desde los espacios más, digamos, más locales, ¿no? Muchas mujeres han hecho escuela en las juntas de acción comunal, por ejemplo,
¿no? En mi tesis de maestría, yo pude, trabajando con mujeres concejalas en algunos municipios de Cundinamarca, pues el gran hallazgo de esa tesis o el hallazgo central es que las mujeres ven como un primer paso de su formación política el ejercicio en las juntas de acción comunal. Y los aprendizajes de las juntas de acción comunal les permiten, bueno, también los límites, les permiten ver en el consejo como un escalón, ¿no?, que va a permitir pues mejorar su trabajo comunitario. Entonces yo creo que llevamos bastante tiempo en esto de la formación política y sin embargo más mujeres con más herramientas políticas tampoco ha significado que tengan una mayor presencia en los escenarios o en los cargos de decisión política, ¿no? Y también me parece limitado que nos dediquemos a observar si las mujeres representan a las otras mujeres, ¿no? Básicamente porque eso es una comprensión pues bastante, digamos, simplista de las mujeres, y es considerar que todas somos un colectivo homogéneo, ¿no? Que si hay una mujer, entonces esa mujer habla por todos, ¿no? Que si hay una mujer, entonces necesariamente tiene que representar a las mujeres, no puede representar nada distinto a las mujeres, ¿no? No sé si se lee ya la dificultad de eso, ¿no? Las mujeres no somos un grupo homogéneo, las mujeres no somos idénticas, y lejos de eso, más bien lo que hay son diferencias y sobre todo desigualdades. No es la misma la trayectoria política que ha podido vivir una mujer urbana de clase media con acceso a la educación a lo que puede vivir una mujer campesina, una mujer afrodescendiente, que además de enfrentar, digamos, las discriminaciones por razones de género, pues también tiene que enfrentar el racismo, ¿no? No es lo mismo una mujer indígena, ¿no?, que tiene que lidiar también con formas de racismo y de etnocentrismo, ¿no?, que dificultan aún más su participación política. Es hablar de las mujeres, ¿no?, como un grupo homogéneo que tiene los mismos intereses, y las mismas demandas y las mismas necesidades, pues es en todo caso pues simplificar bastante, ¿no? Y cuando a veces dicen, mire, ya hay más mujeres en el Congreso, ¿no? Bueno, tal vez esta última elección puede ser un cambio de una tendencia que en la que veníamos en que, claro, había más mujeres en el Congreso, pero eran mujeres o pertenecientes a las élites políticas o económicas, ¿no?, o eran familiares de políticos tradicionales. Entonces no es que hubiese una gran pluralidad de mujeres en el Congreso, al menos. Ya en esta última sesión pues ya vemos una presencia un poco más importante de mujeres afrodescendientes, de mujeres indígenas, pero en todo caso, si pensáramos en la minoría política que representan las mujeres en términos de su acceso a las instancias de decisión, pues las mujeres de los grupos étnicos, las mujeres campesinas, las mujeres de los sectores populares son aún una minoría pues más, digamos, más visible, ¿no? Y en ese sentido, pues hablar de que o limitar si la participación de las mujeres es representativa o no de las otras mujeres, pues limita mucho la discusión, porque es que ni siquiera estamos hablando de una pluralidad de mujeres en los cargos de decisión política. Es simplemente una idea demasiado generalizada, ¿no?, de que si hay una mujer, como pasa en las ternas, ¿no?, si hay una mujer, pues ya hay que quedarse tranquilos porque hay una mujer, ¿no? Y es una idea, en todo caso, muy simplista, que no tiene que ver con las realidades pues, de las mujeres en su pluralidad, en sus diferencias y sobre todo en sus desigualdades. Y la otra cosa, ¿no? Entonces, si las mujeres llegan a la política, solo pueden hablar supuestamente de asuntos que les competen o que la cultura les ha asignado en función de su género. No tendríamos que decir cosas sobre las grandes decisiones económicas, sobre la militarización, por ejemplo, de la vida civil o sobre la diplomacia. Nos toca limitarnos a lo que se supone que la cultura nos ha asignado, ¿no? Que sería como representar los intereses de las mujeres. De nuevo, es una visión bastante limitada, ¿no?
entonces estaríamos diciendo que queremos que las mujeres vayan a la política a seguir haciendo lo que hacen o lo que históricamente se les ha asignado en el campo de lo privado, ¿no? El cuidado, la crianza, la protección, ¿no? Mientras que lo que estamos diciendo es que se necesita ampliar la ciudadanía para comprender, sí, estos temas, pero que las mujeres pueden aportar también en otros temas, ¿no? Y sobre todo, que no podríamos hacerle la exigencia de que todas las que estén en política tengan una conciencia de género, ¿no? Porque las sufragistas o todas nuestras antecesoras que han tenido las banderas feministas no reivindicaban derechos solo para las feministas, reivindicaban derechos para las mujeres, y de hecho lo que reivindicaban eran sociedades más justas e iguales, ¿no? Que obviamente implicaban mejorar la situación de las mujeres. Pero de manera general, pues uno no puede decir que se restringen los derechos políticos en función de las banderas que alguien defiende, ¿no? Eso sería, pues, obviamente contra el pluralismo, contra la democracia, ¿no? Entonces aquí hay que reconocer, digamos, algunas categorías que son sustantivas para comprender lo que pasa con las mujeres en política. Y ahí tomo a dos, bueno, en primer lugar a una autora, la profesora María Emma Wills, ¿no? Que en uno de sus libros hizo, yo creo que una de las distinciones más importantes para comprender la participación política de las mujeres, y es que ella dice que hay una cuestión que es la inclusión y otra que es la representación, ¿no? ¿Qué es la inclusión? Que personas que históricamente habían sido excluidas del poder político empiecen a ocupar, ¿no? Esos lugares, que haya una presencia física, ¿sí? Y ahí pues las estadísticas son las que permiten precisamente medir esto, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas alcaldesas? ¿Cuántas gobernadoras? ¿Cuántas congresistas? Y ese es el tema de la inclusión, ¿no? ¿Cuántas hay? Si hay presencia o no. Obviamente, pues si no llegamos al 10% de las alcaldesas, pues ahí no podemos hablar de inclusión. Pero si ya, no sé, nos acercamos o sobrepasamos el 30% no sé, en el Senado o en la Cámara, pues ahí como que vamos en ese camino, ¿no? Vamos avanzando. Pero la inclusión nos habla del número. Otra gran profesora, que es Magdalena León, ha trabajado mucho, por ejemplo, en la evidencia, ¿no? de la presencia política, o por la vía, por ejemplo, del mecanismo de la cuota, que tanto ha permitido la cuota en el país avanzar en presencia. Pero esto de la inclusión es distinto a la representación, ¿no? La representación tiene que ver con posicionar los que se consideren asuntos de interés para un sector social, ¿no? Que haya políticas públicas orientadas a la satisfacción de las necesidades, ¿no? De las demandas, de los intereses, ¿no? Y en ese sentido, digamos, aquí hay una cuestión problemática precisamente por lo que les acabé de exponer, ¿no? Cómo hablamos de representación de un colectivo tan absolutamente diverso y desigual, ¿no? Y entonces ahí hay que afinar muchísimo más nuestras herramientas para comprender qué sería una adecuada representación de las mujeres, ¿no? Cuando sabemos incluso que hay, ejemplo, ¿no? Una presencia muy grande de mujeres en movimientos y grupos políticos cuyas banderas van definitivamente en contra de reivindicaciones históricas como el control sobre el propio cuerpo, sobre la libertad en la sexualidad, sobre el reconocimiento de otras formas de familia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esas mujeres? ¿No? No, obviamente, ahí hablar de representación es mucho más complicado, pero digamos aquí lo importante para la comprensión del argumento es que cuando hablamos de participación política, estas dos cosas no van juntas. Uno puede tener muchas mujeres en un parlamento, en un consejo, en una asamblea, pero que no haya representación, ¿sí? Y eso no es un contrasentido, ¿no? Porque no podemos hacer exigencias extras a las mujeres que entran en política, ¿no? Imagínense digamos, puede sonar hasta ridículo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hombres que representan a los hombres?
esa pregunta no tiene lugar, no existe, porque ellos sí están en la capacidad de ir más allá de su género. A ellos no les preguntan, les pueden preguntar si representan a su territorio, a su departamento, a su partido, ¿no? Ellos sí representan lo colectivo, pero parece que hay una exigencia extra a las mujeres y en donde ellas pues difícilmente se relacionan si representa a su departamento, a su región o a su partido, porque la cuestión que siempre, o la pregunta que siempre se hacen es si se representan las mujeres. Entonces, fíjense que hay, digamos, como unas divergencias que todavía no terminamos de resolver, ¿no? Y en ese sentido, estas dos categorías de la presencia y la representación, pues nos sitúan en campos analíticos distintos, ¿no? En cuanto a la presencia, ¿no? Hemos avanzado y hemos avanzado gracias a mecanismos como las cuotas, que más adelante hablaremos de paridad, pero a esta altura digamos que evidentemente la participación electoral de las mujeres hoy en día supera mucho la situación que podíamos tener hace 20, 30 o 50 años. Es decir, estamos en un momento de una gran visibilidad de la participación de las mujeres. Y también, pues, se han logrado cosas a nivel de política pública, se han reconocido derechos, digamos, no podemos decir que nada ha cambiado. Si nuestras vidas y las vidas de las jóvenes de hoy son absolutamente distintas de las madres y las abuelas. Los avances son innegables, estamos en una mejor posición. La cuestión ahí es que esos avances no han sido iguales para todas, ¿no? Y hay mujeres que todavía siguen viviendo de maneras indignas, ¿sí? Y en ese sentido, no sé, ¿soy yo o...? Se está escuchando una interferencia, permítanme. Ya. Y entonces, digamos que hacia donde quiero orientar la siguiente parte de la presentación es en cuestionar esa idea, ¿no? De esas exigencias adicionales que se hacen a las mujeres en política, pero adicionalmente la idea de que el problema son ellas y lo que les falta, ¿no? O lo que no tienen, ¿sí? Si es que no tienen la ambición, o si es que no tienen el interés por la política, o si es que no les gusta la política, que créanme que todos son argumentos que incluso hoy en día se siguen ventilando, cuando lo cierto es que lo que hacen es esconder una estructura de exclusión. No se trata de la voluntad individual de una mujer de participar o no, se trata de cuál es la estructura de la competencia política y más allá de eso, cuál es, digamos, cuáles son las condiciones y las características del campo político que determinan por excluir a las mujeres, ¿no? Y esto, bueno, yo no sé si me alcanzaron a escuchar, creo que fue cuando tuve el problema de la conexión, y es que lo que no podemos pensar es que las mujeres siempre se han quedado en el ámbito de lo doméstico o que nunca han tenido interés por lo público. Y les decía hace un rato, antes de que se me cortara, que las mujeres han sido parte de todos los movimientos sociales. Las mujeres han participado en el sindicalismo, en el movimiento campesino, en los grupos étnicos, en las movilizaciones de los sectores populares. Obviamente en las movilizaciones de la juventud, las mujeres sí han participado. Lo que pasa es que su presencia no ha sido reconocida en un carácter político. Por eso es más fácil decir, las mujeres siempre han estado excluidas, las mujeres no han hecho política, lo cual obviamente no es cierto. Sí hemos hecho política en escenarios no tradicionalmente reconocidos como políticos, ¿no? Y allí, digamos, empieza un poco precisamente el problema estructural que les he estado señalando, ¿no? Que parece que donde hay mujeres o la presencia de las mujeres no es reconocida como un asunto político, como un ejercicio ciudadano, ¿no? Cuestión que es distinto para los varones. Pero lo cierto es que sí, que las mujeres han participado en algunas de las luchas, o podríamos decir en todas las luchas sociales importantes, en todas las luchas por la profundización de la democracia, por la profundización de la ciudadanía. Al interpelar esas categorías
¿no? Democracia y ciudadanía, al denunciar la exclusión histórica, por lo que se ha avanzado es hacerlas más inclusivas, ¿no? A que se repiensen, a que se reconstituyan a partir del problema que implica que no haya mujeres en la toma de decisión. Y entonces, lo que quisiera en esta parte mostrarles es lo que yo ya hace un tiempo he venido llamando los obstáculos a la participación política de las mujeres. Estos obstáculos obviamente pues han sido trabajadas desde otras perspectivas analíticas, ¿no? Yo les traigo la que es mi, digamos, mi visión, mi trabajo de estos años de investigación, pero que desde luego está abierto al debate y a la controversia, porque sé que hay otras interpretaciones, ¿no? Otros acercamientos. No sé si ustedes me avisan la cuestión del tiempo, ¿verdad? Porque es que si no, yo me quedo hablando y no queda tiempo para la discusión. Entonces les agradezco si me avisan. Vale. Okay. Entonces, mi hipótesis es que hay tres tipos de obstáculos para la participación política. Unos obstáculos que yo llamo de partida, otros de entrada y otros de permanencia. Esos obstáculos combinan aspectos o instituciones informales con instituciones formales. Todo esto ya lo voy a desarrollar. Entonces, estos tres tipos de obstáculos son los que yo digo que hay que observar y analizar en vez de partir del prejuicio de que o las mujeres no participan o que las mujeres no tienen la formación o la socialización adecuadas para participar y que por eso han estado excluidas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto reorienta la mirada y la fija en unas condiciones estructurales, ¿no? Que no se superan a nivel individual cada mujer por su lado, sino que requieren cambios sociales, cambios colectivos, cambios incluso en las maneras en cómo se piensan instituciones básicas de la sociedad, como la familia, los partidos políticos, los cargos de elección popular. Es decir, es un cambio sustantivo si es que queremos construir democracia realmente inclusiva, ¿no? Todos estos obstáculos tienen que ver con relaciones de poder que se dan y que acompañan la vida de los seres humanos, pero que en el caso de las mujeres implican subordinación. Entonces, los primeros obstáculos, que son los de partida, ¿no? Tienen que ver con lo que, y esto se ha instaurado en primer lugar, creo yo, desde la teoría política liberal, pero que ha sido, digamos, reproducida por las lógicas del funcionamiento de la sociedad y del Estado. Y es una división entre lo público y lo privado. Es una división que comprende lo doméstico y lo familiar como asuntos privados, no políticos, y lo público en donde se encuentra, digamos, el trabajo, la razón, la toma de decisiones, lo político, ¿sí? Y lo que se ha hecho es que no solamente se han dividido las dos esferas, sino que adicionalmente se han hecho asignaciones del género, ¿no? A cada uno de estos escenarios. Se supone que, y esto uno lo puede leer incluso desde los contractualistas, ¿no? Desde el mismo Rousseau, cómo consideraba que el lugar adecuado para las mujeres era lo privado. De hecho, para Rousseau, la presencia de las mujeres en lo público era una amenaza, era un peligro para la estabilidad y para la razón que permitía, digamos, el orden, ¿no? En lo político, en lo público. Esto viene, pues, de larga data. Y aunque esto sea una división a todas luces, pues, arbitraria y que no corresponde en ocasiones a la realidad, lo cierto es que ideológicamente o simbólicamente, si se considera que lo que sucede en lo privado, pues por ejemplo, está libre del poder o está libre, digamos, de consideraciones políticas. Incluso durante mucho tiempo se pensó que el Estado no tenía que hacer nada, digamos, en los asuntos privados, cuestiones, por ejemplo, como la violencia, se pensaba que era un asunto privado
¿no? Las primeras normativas serias para combatir la violencia en lo doméstico datan de los años 90 del siglo XX, es decir, ayer, ¿no? Antes de eso se decía que los trapos sucios se lavan en casa, que lo que es de puertas para adentro se resuelve pues de puertas para adentro, ¿no? Que ahí no había ninguna posibilidad que el Estado entrara a intervenir, aunque sí lo hacía de otras maneras. Pero la cuestión es que lo privado se pensó desde esta perspectiva como el reino de las mujeres, aunque fuera un reino en donde ellas no reinaban, sino que también estaban subordinadas, porque todo ese mito de la reina del hogar en realidad escondía múltiples prácticas de violencia y de explotación. Y la presencia de las mujeres en lo público siempre se pensó como un asunto como inoportuno. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver caricaturas de los medios de comunicación en el marco de las luchas sufragistas, ¿no? Se ridiculizaban a las mujeres, ¿no? Decían que las mujeres que querían el voto eran que querían volverse hombres, ¿no? Porque es que era inconcebible que las mujeres quisieran estar en lo público, es que no era su lugar, no era su puesto, no eran bienvenidas, ¿no? Y eso que puede ser anecdótico, en realidad escondía pues una noción de lo que debe ser el mundo, en donde en lo público pues es la razón masculina la que debería regular, digamos, todo esto, la que debería tomar las decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo público, pues, y lo privado, pues, el lugar apropiado para las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, estas relaciones de poder que se tejen, ¿no? En donde aquí en lo privado incluso se llega a legitimar pues, prácticas violentas, ¿no? Y en donde lo público no es una cuestión en donde las mujeres pues, sean bienvenidas o sean acogidas, sino que por el contrario siempre se está señalando su anomalía, pues lleva a estructurar, digamos, los obstáculos que yo considero de partida, porque pues digamos, empiezan ahí sí que a reproducirse una serie de estereotipos, ¿no? En donde, por ejemplo, aquí en lo público, si un varón habla fuerte, con vehemencia, ¿no? Se le reconoce como un buen líder, pero si es una mujer la que habla fuerte, con vehemencia, pues es una histérica, seguramente que no tiene pareja o no ha tenido sexo y entonces está molesta o tiene en la menstruación y entonces nadie se la aguanta, ¿no? O, por ejemplo, si es un hombre que de pronto quiere hacer el ejercicio de la paternidad y cuidar, ¿no? Cocinar, lavar, planchar, mientras su pareja pues sale al mundo del trabajo, pues seguramente no se le va a ver con buenos ojos, sino que incluso se va a dudar de su hombría, ¿no? Es algo que tiene unas consecuencias muy importantes en la estructuración de los roles de género hasta hoy en día, ¿no? Lo que se aprecia y se valora en los varones se critica y se ve mal en el ejercicio de las mujeres, ¿no? Y esto aplica en lo público o en lo privado, ¿no? Porque también, por ejemplo, las licencias, cuando nace un bebé, en primer lugar se le dieron solo a las mujeres, es mucho más reciente que se le den licencias de paternidad a los hombres, y de hecho ya hay estudios que muestran que a veces o no usan las licencias de paternidad o las usan para hacer otras cosas muy distintas, como a ejercer como padres de bebés recién nacidos, ¿no? Entonces, digamos, esta división de escenarios y de ámbitos tiene consecuencias en términos de una división entre géneros que asigna roles estereotipados a hombres y a mujeres y que se convierte en un primer obstáculo para el paso de las mujeres a lo público y obviamente a lo político. Y a eso le sumamos además cuestiones, por ejemplo, de la diferenciación étnica, ¿no? En donde esta lógica pues empieza a tener otros contenidos, ¿no? A las mujeres negras, afrodescendientes, pues esta lógica pues no les suena para nada, porque parte del supuesto de que las mujeres siempre han estado solo en lo privado, cuidando a la familia, cuando la experiencia de las mujeres negras afrodescendientes es que les ha tocado salir al mundo de lo público a buscar trabajo, ¿no? A ganar, pues, también para poder mantener sus familias. Entonces, para ellas esto no tiene mucho sentido, pero cobra sentido en la medida en que no han sido, digamos, que han tenido que lidiar con el racismo. Y en esta campaña
en donde tenemos digamos, a una fuerte contendiente a la vicepresidencia, que es Francia Márquez, que se reivindica, digamos, todo un proceso étnico, ¿no?, de lucha por el territorio. Pues ha sido más que evidente el racismo de los ataques que ella ha recibido, ¿no? De ser una sociedad supuestamente que no tenía estos problemas. Esta campaña electoral nos ha permitido ver hasta qué punto sí tenemos un grave problema de racismo estructural, ¿no? Entonces, estos obstáculos de partida son más difíciles para mujeres, por ejemplo, de los grupos étnicos, o para las mujeres empobrecidas o de los sectores populares, porque aparte de esos estereotipos y de esa asignación de roles, pues básicamente las mujeres pobres no tienen la base económica que les permita pues una participación efectiva, un ejercicio efectivo de sus derechos políticos, ¿no? En este sentido, digamos, estos obstáculos de partida pues están reforzados pues por la estructuración actual del Estado, ¿no? Cómo se piensa lo público y la función pública, cómo funciona la economía, ¿no? Se supone que el trabajo es lo que uno hace en lo público y por lo cual le pagan un salario, ¿no? Pero las economistas feministas pues cada vez nos han mostrado como que dentro de lo doméstico hay toda una economía, ¿no? Porque la sociedad no funciona sin la preparación de alimentos, ¿no? Sin el cuidado de la infancia, sin el cuidado de las personas dependientes, sin el cuidado de los adultos y las adultas mayores. Ahí hay mucho trabajo, lo que pasa es que no ha sido reconocido como tal. Y de hecho, pues hasta hace muy poco es que ese trabajo doméstico se reconoce dentro de las cuentas nacionales. En la mayor parte de los países ni siquiera se tiene en cuenta. Entonces, esa estructuración histórica de lo que se considera el trabajo y de lo que se considera economía, pues también ha servido a los propósitos, digamos, de esta división de ámbitos y a esta división de la valoración de lo que hacen los hombres y las mujeres. Obviamente la política y las familias, ¿no? Las mujeres siguen hoy, a pesar de los cambios que hemos reconocido, siendo las principales responsables del trabajo doméstico, ¿no? El DANE hace poco sacó estadísticas que muestran que las mujeres hacen hasta 2 horas más de trabajo diario y muchas de esas horas son dedicadas a la preparación de alimentos, a lavar la ropa, a la limpieza del hogar, ¿no? Son horas de trabajo no reconocidas, lo cual muchos economistas feministas hablan de una explotación, ¿no? Todavía el uso del poder legítimo es masculino, ¿no? Son los, digamos, los valores, por ejemplo, de lo militar, ¿no? Lo que sigue dando poder y reconocimiento en esta sociedad, ¿no? Va a ser muy difícil cambiar la sociedad, por ejemplo, mientras se siga exigiendo que los jóvenes vayan al servicio militar obligatorio, ¿no? Es el aprendizaje de la violencia legítima, el aprendizaje del uso de las armas, digamos, claudicar ante la razón y la civilidad, ¿no? Y entregarlos también, digamos, a esas lógicas tan autoritarias, ¿no? Y no menos importante de esos obstáculos de partida, y es el hecho, pues, de que todavía hay unas desventajas económicas que afectan gravemente a las mujeres, ¿no? Las mujeres son las más pobres entre los pobres, ¿no? Y si hablamos de las diferencias entre las mujeres, pues es evidente que las mujeres afrodescendientes, las indígenas y las campesinas son las más pobres, ¿no? No hay titulación suficiente de tierras a su nombre, no tienen propiedad, el trabajo de las mujeres es mal pago, incluso a nivel profesional con la misma formación académica y haciendo las mismas funciones, se estima que las mujeres ganan el 75% de lo que ganan los varones, ¿no? Esas las mujeres a las que les siguen negando los trabajos por pruebas de embarazo positivas o por tener niños o niñas pequeñas. Esas cuestiones son ilegales, ¿no? No están prohibidas de manera expresa, pero siguen sucediendo. ¿Sí? Muchas mujeres no pueden acceder al trabajo porque les piden pruebas de embarazo, ¿no? Y les parecerá una exageración, pero les aseguro que pueden tener cerca personas que no consiguen trabajo, por ejemplo, por tener niños y niñas pequeñas, ¿no? Lo cual pues, constituye una injusticia enorme contra las mujeres,
Y ustedes dirán, pero ¿por qué está hablando de esto si estamos hablando de participación política? Bueno, básicamente porque estas lógicas excluyen de partida a las mujeres de la posibilidad del ejercicio de derechos políticos. Si yo estoy en la sobrevivencia, si no puedo acceder a un trabajo digno, si no tengo las condiciones materiales para una vida digna, pues mi ejercicio político va a ser o nulo o bastante difícil o se constituye en una nueva carga de trabajo, ¿no? En una nueva jornada laboral, nos decían algunas feministas, ¿no? En cuanto a los obstáculos ya de acceso, ¿no? Es decir, muchas mujeres, pues a pesar de estas dificultades y estos obstáculos que les acabo de mencionar, logran entrar a la política, o quieren hacerlo al menos, ¿no? Y empiezan a encontrar de nuevo otro tipo de obstáculos, ¿no? Que se relacionan ya con, a ver si son estos de entrada, con las reglas formales e informales con los que funciona el juego político, ¿sí? Nuestros partidos políticos que todavía siguen teniendo un papel central, protagónico, en decidir cómo son las candidaturas, cuál es el personal político que entra a competir y luego pues al ejercicio de los cargos de responsabilidad política, siguen siendo clubes masculinos. Los partidos políticos... Tienes 10 minutos, bueno. Vale. Los partidos políticos siguen siendo, y sus líneas de toma de decisión siguen siendo absolutamente masculinos y elitistas, ¿no? Y entonces los partidos en Colombia no facilitan la participación política de las mujeres, sino por el contrario, la limitan. Tan grave es que se quejan porque les toca cumplir la ley de cuotas. Dicen, ay, es que nos impusieron una ley de cuotas y ahora ¿dónde vamos a sacar mujeres? ¿No? Cuando lo cierto es que buena parte de su militancia pues son mujeres. Lo que pasa es que ven a las mujeres para que organicen las reuniones, para su capital, por ejemplo, las que vienen de procesos comunitarios, ¿no? Entonces, son capaces de conseguir voticos, entonces para eso sí las buscan, pero no para que integren las listas electorales o para que sean candidatas. Y en ese sentido, los partidos constituyen uno de los obstáculos más grandes para la entrada de las mujeres a la participación política. Luego están las reglas electorales, ¿no? Les pueden decir, en Colombia ya hay cuota. Claro, la ley 1475 estableció que toda lista que se quiera inscribir debe tener al menos el 30% o no puede tener más del 70% en realidad lo que dice de un mismo género, que en la práctica es que dicen los partidos nos obligan a meter el 30% de mujeres. Pero ¿qué pasa? Uno, que ese mandato está solo para donde se escogen más de 5 curules, ¿sí? En donde se escogen menos, ¿sí? Menos de 5 curules, la cuota no aplica. Cuando uno ve un mapa de Colombia, ¿no? Pues realmente en el caso de la Cámara de Representantes, más o menos en el 65 al 70% de las circunscripciones electorales no aplican la ley de cuotas, porque eligen menos de 5 curules. Entonces, realmente la aplicación de las cuotas es bastante limitada, casi entre el 25 y el 30% de las circunscripciones es donde se aplica esta ley de cuotas. Y adicionalmente aplicamos esta cuota con esa primera debilidad en un sistema que permite tener listas abiertas o voto preferente, es decir, donde la lista se ordena a partir de la votación de cada candidato. Allí el efecto de la cuota se neutraliza por completo, ¿no? Porque claro, yo puedo tener 30% de mujeres en mi lista, pero es una lista abierta, ¿no? Y ahí mira cada quien cómo se consigue sus votos. Hay una competencia doble, compiten adentro con sus compañeros de lista y compiten afuera con las otras listas, ¿no? Y para sujetos que no tengan el capital político o el capital económico, pues se constituye un obstáculo de entrada el tema de las listas abiertas. Vuelve inocua la cuota, ahí no hay modo de aplicarla. Se aplica para la conformación de la lista, pero no hay posibilidad de asegurar
que en el resultado sea favorable. De hecho, a pesar de todas las celebraciones que hubo con los resultados de las elecciones de mayo, sigue habiendo esta brecha. Más o menos el 40% de todas las candidaturas eran de mujeres y sin embargo solamente cerca del 30% van a constituir el Congreso. Es decir, ahí, no, digamos, hay una brecha insalvable y que no se va a salvar con el actual diseño de esta cuota. Para ir un poco más rápido, luego están los obstáculos de permanencia, ¿no? Son estas que ya lograron superar estos dos tipos de obstáculos y encuentran, ya son concejalas, ya son alcaldesas, ya son senadoras, ya son representantes a la Cámara, etcétera, pero aquí no acaban los obstáculos, ¿no? A las mujeres en política se les juzga incluso por cómo llevan el pelo, si bajaron de peso, si subieron de peso, si son buenas madres, si abandonaron a sus hijos, por una parte. Por otra parte, en las dinámicas propias de las corporaciones públicas, sufren o enfrentan más bien situaciones problemáticas, como cuáles, las concejales que no les dan el uso de la palabra, ¿sí? En cualquier instancia, consejos, asambleas, congreso, acuerdan unas cosas en los mecanismos formales, ¿no? En las reuniones formales, ellas van pensando que la decisión ha sido una, se van a su casa y al otro día llegan como que los señores se fueron a tomar trago y cambiaron la decisión en un espacio informal y ellas no se enteraron, con lo cual ellas se quedan por fuera de la toma de decisiones. Hay mecanismos informales de toma de decisiones de las que las mujeres usualmente están aisladas o de las cuales no hacen parte. He conocido varias experiencias de mujeres en estos cargos en los que tienen iniciativas de proyectos, ya sea a nivel, digamos, de acuerdos en los consejos o a nivel legislativo en Congreso, llevan su iniciativa, nadie les presta atención, son objeto de burlas, les parece que esos temas son ridículos y ahí después desisten de su idea y al poco tiempo resulta que hay un hombre que lleva la misma iniciativa, la cual pues se lleva todos los aplausos y sí es obviamente aprobada. Entonces sigue habiendo, a pesar de que estén ya en el uso y en el ejercicio del poder, siguen habiendo mecanismos de negación y de marginación. Y en ese sentido, por ejemplo, en mi tesis doctoral, una de las cosas que pude ver con un medio de comunicación es como las crónicas o sí, la narración de noticias concernientes a las mujeres en política en ocasiones apelan a su apariencia física, ¿sí? O a cuestiones, les pongo brevemente un ejemplo. No sé si se acuerdan, seguro quienes son mayores se acuerdan, de lo que pasó cuando Dilian Francisca Toro fue presidenta del Congreso en una de las legislaturas, pues el que Álvaro Uribe Vélez fue electo presidente, ¿no? Esta señora Dilian Francisca, como pues con la dignidad que tenía de ser la presidenta, pues tenía que ponerle el solio para investir al presidente. Y entonces resulta que ese día fue con un vestido espantoso y le puso la banda mal al presidente, se la puso al contrario, al revés. Ella fue presidenta del Congreso 6 meses y no hubo una sola noticia que se refiriera a ella que no hiciera apelación al espantoso vestido que había lucido en la investidura del presidente y no había una sola noticia que no dijera que le había puesto mal la bendita cosa esa al presidente, ¿no? Uno puede tener todas las diferencias políticas con esta señora, ¿no? Y todo lo que representa, de hecho, ha sido señalada pues, por prácticas pues bastante negativas, ¿no? En política. Pero aquí la cuestión es si consideran o si encuentran ejemplos de que a un hombre en todos los artículos de prensa que le hagan referencia a si tenía el pantalón planchado o si la pinta estaba combinaba
o si era de buen gusto. Esa es una cuestión y un juicio que se hace hacia las mujeres. En ese sentido, ¿no? Lo que quiero señalar con estos tres tipos de obstáculos, ¿no? Es que a pesar de que tengamos avances, a pesar de que hayamos avanzado en términos de la cuota, realmente hay obstáculos que siguen siendo insalvables. Y de estos últimos, ¿no? Hace que incluso muchas mujeres que han superado los obstáculos, han hecho ejercicios políticos, se decepcionen hondamente de la política y se quieran retirar. Si uno hace un comparativo de cuánto dura una carrera política de un hombre en el Congreso, puede llegar hasta ser 4 o 5 veces más extensa que la de una mujer. Ha habido mujeres y mujeres buenas, buenas en el sentido de trabajadoras, comprometidas, con una trayectoria destacada, que van un periodo al Congreso y no quieren saber más de eso. Un periodo al Consejo y no quieren volver a saber de eso, ¿no? Las mujeres se retiran, ¿no? Porque la política no es un ámbito, digamos, que las acoja, que las respete, ¿no? Porque no se trata de un buen tratamiento, simplemente que las traten con respeto o en igualdad de condiciones. Pues hasta eso que puede parecer tan mínimo, no sucede, ¿no? Entonces el número de mujeres no se amplía, no cambia, es porque la política no cambia. No importa cuán educadas seamos, no importa la preparada que estamos, no importa si lo hacemos bien o mal, mientras las dinámicas de la política se mantengan, la cuestión no va a ser fácil. Y aquí ya me faltan dos para terminar y darles el uso de la palabra. Hay una cuestión, y es que a veces cuando una mujer comete un acto de corrupción, lo hace mal, se equivoca, que desde luego hay muchas que lo hacen, ¿no? Pero no se le señala a ella, ¿no? Esta se robó, fulanita participó en un acto de corrupción, sutanita fue mala congresista, o mala alcaldesa, o mala gobernadora. No, hay un asunto, y es que se señala esos ejemplos como la incapacidad de todo el colectivo de mujeres para el ejercicio político, ¿no? Entonces, como que si algo pasa, algo malo o algo negativo pasa con una, eso es extensible al todo el supuesto colectivo de mujeres, ¿no? En una idea como que de verdad, en el cuerpo de mujer implica, no sé, ser parte como de un colectivo homogéneo, ¿no? Amelia Valcárcel dice, perdón, Celia Moros dice que en estas sociedades las mujeres no somos iguales, no somos idénticas, ¿no? Y eso nos quita la posibilidad de la subjetividad, de la individualidad, y pues nos condena a ser juzgadas siempre como género, por injusto que eso pueda parecer, ¿no? Entonces ella dice, Amelia Valcárcel dice que como no hay una detentación colectiva, no hay una masiva presencia de mujeres buenas, malas, sin importar esas consideraciones, pues hay graves disfunciones en el ejercicio individual del poder. ¿A qué hace referencia? Pues a veces en las mujeres que llegan de manera individual a un consejo, ¿no? A una asamblea, pues lo que quieren es pasar desapercibidas, no ser otro igual que el resto, que no se señale su particularidad, y pues terminan practicando la política de la manera en que la practica todo el mundo, que pues sabemos que es bastante controversial, ¿no? Entonces, y lo otro es lo que les acabo de señalar, ¿no? Si se equivoca, si roba, si es corrupta, no es esa mujer en particular, si ya lo que se pone en cuestión es la capacidad de todas para hacer política, ¿no? Por eso es que el cambio que se requiere, les decía, con esto había empezado, no es un asunto de que cambien las mujeres, es un asunto de que cambie la sociedad, es un asunto de que haya una conciencia social de que se necesitan otros modos de hacer política, unas prácticas políticas distintas que desestructuren los privilegios y que desestructuren el sexismo aún presente en las formas de hacer política, ¿no? Y con esto termino, porque la alternativa que se ha planteado al tema de las cuotas es la paridad. Y seguramente ustedes han escuchado y vieron que la última reforma electoral que quiso hacer el registrador actual hablaba de paridad, ¿no? Afortunadamente esa
esa reforma se cayó porque era una defecio terrible, y en todo caso, pues, a mí me parece también terrible que hablara de paridad en los términos que allí estaban establecidos. ¿Por qué? Las autoras que se han pensado el tema de la paridad en lo político son enfáticas en que no es un asunto de que ya la cuota no sea del 30%, sino del 50%. Eso no es paridad, porque la paridad, nos dicen ellas, no es una cuestión aritmética de porcentajes de 50-50. La paridad es un cambio estructural de la sociedad. Primero es el reconocimiento de que la sociedad es mixta, que está integrada por sujetos múltiples, ¿no? Y que obviamente que no hay un ideal universal masculino, sino que en realidad pues la sociedad es mixta. Pues lo segundo, reconocer que las mujeres no somos una minoría, sino que hacemos parte, digamos, de esos sectores excluidos y que por eso no ejercemos el poder político, digamos, de una manera más numerosa. Pero en todo caso, si somos minoría para el ejercicio del poder político, pero no una minoría poblacional, ni mucho menos, ¿no? Y en ese sentido, la paridad es una transformación, tanto en, digo, primero, romper esa división entre lo público y lo privado, ¿no? Reconocer la presencia pública de las mujeres en igualdad de condiciones, pero también hacer el llamado para que los hombres asuman la tarea que les corresponde en el cuidado y en lo doméstico. Por lo tanto, no es una cuestión de porcentajes en lo electoral, sino es un cambio de las dinámicas familiares, ¿no? En donde además el cuidado de la crianza no sea una cuestión que atañe a las mujeres, sino que sea una cuestión social, colectiva, de responsabilidad colectiva, porque es el cuidado de la infancia, de las personas dependientes, ya sea por alguna discapacidad o por la edad, es una responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad, no es un trabajo que pueda seguir explotando a las mujeres, no debería serlo al menos, y también de esto nos habla la paridad. No vale que haya más mujeres en política, sino hay más hombres asumiendo la paternidad y a paternidades responsables, ¿no? Porque lo que se hace entonces es doblar y triplicar las jornadas de trabajo de las mujeres, sin que además cambien las relaciones de poder que siguen justificando cosas tan terribles como la violencia contra las mujeres, ¿no? Obviamente se necesitan reformas, digamos, más concretas, porque de lo que estamos hablando es un cambio estructural, un cambio cultural, pues que ya empezó, que se sigue dando, pero que requiere más, pero también reformas ahí sí, por ejemplo, en nuestro sistema electoral, hay que cambiar el diseño de la cuota, hay que tener un sistema electoral que permita a las fuerzas más pequeñas competir, porque tenemos un sistema electoral que premia a los partidos grandes con las dinámicas tan negativas que hemos podido ver. Necesitamos repensar si de verdad las listas abiertas y con voto preferente son la mejor opción o que permite una democratización de los partidos para que a su vez tengamos una democratización del sistema político. Y en ese sentido, y con esto cierro, repensar la idea de que hablar de participación de las mujeres no es un asunto de las mujeres o es su problema, es un asunto social, de la democracia, de qué tanto podemos hablar realmente de que estamos en un sistema pluralista, democrático y que garantiza la ciudadanía para todas las personas. Disculpe, ¿hay espacio para participar en este momento? Bueno, no había terminado, pero bueno, ya, No, ya termino ahí. termina Angélica y les damos a todos un espacio. Por favor, continúa con la mano levantada y ya ahorita damos el espacio. Gracias. Bueno, no, se me fue un poco la idea, pero tal vez para terminar, es ese reconocimiento de que la sociedad es mixta, ¿no? Y que las mujeres debemos tener las garantías plenas para el ejercicio de nuestra ciudadanía, no como una prebenda o un privilegio, sino por la simple idea de la dignidad humana, ¿no? De que tenemos la misma dignidad humana, de que tenemos el mismo valor, que estamos también incluso en la posibilidad de no ser perfectas para poder estar en política, ¿no? Que así como a veces no se les exige tanto a los políticos, ¿no? No hay por qué sobreexigirles a las mujeres. Lo que hay que transformar son las prácticas políticas, los partidos políticos, las reglas del juego político para realmente avanzar hacia una democracia y a una ciudadanía plena.
No, sí me pasé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. Ha sido un espacio de reflexión, de invitación a hacernos preguntas frente al papel político de las mujeres. Digamos que yo rescato mucho ese ejercicio que haces de la necesidad de construir un referente histórico de las mujeres, que no es un referente histórico reciente, ¿no? Sino que es una práctica política y teórica consolidada. A mí me gusta recordar o señalar un punto de una traza histórica. El año del Manifiesto Comunista, que es, digamos, que uno de los hitos políticos de nuestra humanidad, se da en 1848, ¿no? Resulta que en 1848 también se publica la Declaración de Seneca Falls, el primer manifiesto feminista en donde se brinda una agenda de la condición de las mujeres y de los derechos sociales, civiles y religiosos de nosotras, dando, digamos, que esa necesidad de construir. Nosotras no tenemos un escenario histórico relegado, no es un escenario actual, ha sido un proceso que también viene desde la misma historia de la humanidad, sino que la historia de la humanidad no es la historia de la humanidad, sino la historia de los hombres, ¿no? Y la historia de las mujeres ha sido invisibilizada y pareciera que siempre comenzáramos en un punto sin referente, ¿no? Entonces es importante que reconozcamos también cómo aprendemos historia, cómo aprendemos sobre ciencia, cómo aprendemos sobre política, cómo influyen estas autorreferencias y también cómo aprendo sobre este ejercicio de lo social y lo político. Actualmente es necesario cuestionarnos todo, cuestionarnos incluso actualmente, digamos que el ejercicio de la educación, uno de los puntos más fuertes de estas luchas feministas es cuestionémonos la epistemología curricular, ¿no? ¿Cuáles son los autores? ¿Quiénes son los autores que nos están diciendo qué es la ciencia y cómo nosotros podemos seguir aprendiendo? Bueno, en este ejercicio, digamos que tenemos varias preguntas. La primera pregunta que se hizo dentro del chat, que tú incluso ya la estabas haciendo una respuesta posible, es, ¿se podría pensar en la incorruptibilidad de las mujeres? No, de las mujeres no se ajusta al manejo político del país y por ello resta espacios de participación. O sea, el no ser corruptas nos está restando ese manejo y esa administración de lo público o en espacios de participación. Bueno, yo no vería de esa manera, pues porque de hecho, desafortunadamente, pues en los escándalos de corrupción hemos visto que más bien son mixtos, ¿no? Hay hombres y mujeres, ¿no? No, y por ejemplo, estaba pensando tal vez en lo electoral, en toda esta cuestión de la compra del clientelismo, de la compra de votos, pero yo creo que eso no es una cuestión que se pueda analizar solamente en clave de género, porque son, de nuevo, son como prácticas políticas instaladas, formas de hacer política, que claro, si alguien no juega con eso, pues no entra a la competencia, pero ahí creo que también hay hombres pues, que no le apuestan a eso y también se quedan por fuera, a eso me refiero. Entonces, yo no me gusta atribuir características esenciales a los seres humanos. Yo no creo que las mujeres sean muy buenas ni mejores, simplemente somos seres humanos, ¿no? Y ahí el problema es que a veces no nos podemos equivocar porque nos cae todo el mundo encima, ¿no? Y dice, se equivocó porque es mujer. No, yo creo que no se les ocurriría, este se equivocó porque es hombre, se ve como absurdo, ¿no? No se equivocan por hombre o por mujer, hay un contexto, ¿no? Incluso individual. Muchos hombres, insisto, no le apuestan a la práctica política de la compra-venta de votos y también se quedan por fuera, y también las mujeres, ¿no? Entonces ahí la cuestión no es de si hombres o mujeres, sino de cómo cambiamos estas prácticas, ¿no? Cómo se transforma el ejercicio electoral hacia una cosa, digamos, un poco más transparente, ¿no? Sí, en esa pregunta recuerdo a Betty Friedman en La mística de la feminidad, ¿no? En donde se intenta como romantizar esa condición del género, en donde nosotras entonces estamos en una peana moral y por estar en una peana moral entonces somos superiores, pero quédense en la peana moral y nosotros acá gobernamos. No, digamos que el poder también es un escenario que corrompe a todos de la misma forma, tenemos que poner límites a esos ejercicios de poder, es lo que digamos que
podemos decir que podría ser una solución o unos alcances a los escenarios de corruptibilidad y más en el país en el que nos encontramos. Que como mujeres tendríamos una responsabilidad histórica, sí, pero eso no quiere decir que no podamos ser corruptas o que no, porque somos humanas, ¿sí? Pero eso tampoco quiere decir que por eso entonces son humanas, entonces ¿para qué quieren gobernar? Por el simple hecho de que queremos la mitad de todo, la mitad del poder, la mitad del ejercicio de la gestión de lo público, la mitad de todo, no sin equivocarnos, por supuesto. También tenemos otros escenarios de participación. Antes de esta, levantaron la mano. Andrea, permítame, Andrea Rodríguez. Recuerda que Ana también ahorita había como mencionado, no sé si Ana continuó o no, Ok, pero está también por ahí para que la tengamos presente. bueno, Ana, ¿estás ahí? Sí, señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos tu pregunta. Bueno, más no es una pregunta, sino como una participación. De acuerdo a mi trabajo, pues yo estuve escuchándolos desde que empezó la charla y la verdad el panorama que su merced desglosa en toda la ponencia es triste para las mujeres, pero yo no lo veo de esa manera porque en el municipio donde yo vivo y en la entidad donde yo trabajo, que somos más o menos 300 y mucho de personas trabajando, el 75% somos mujeres. Después del mando de la primera persona del municipio, después de él, está una mujer. Y es una mujer muy capaz, muy echada para adelante, que yo la veo en el futuro como próxima alcaldesa del municipio. Uno de mis comentarios importantes para esto es que de pronto en las próximas ocasiones que se dicten estos o que se hagan estos foros, estas charlas, se nos indique cómo debemos salir adelante y no recalcar tanto en que las mujeres somos como lo malo, como que lo que no podemos. Nosotras mismas, las mujeres, tenemos la culpa que no seamos alcaldesas, que no seamos ediles, porque nombramos una plancha y ninguna mujer vota por la misma mujer. Entonces es como la credibilidad entre las mismas mujeres para las mismas mujeres. Ese es mi aporte que yo tengo que hacer. ¿Quieres responder algo, Angélica? Pues es que no siento que, es decir, señalar los obstáculos y los problemas no habla mal de las mujeres, habla mal de la democracia. Y lo que busca uno desde el punto de vista académico es abstraer. Si yo puedo sacar a mis conclusiones de mi propia experiencia, diríamos que estamos perfectas, porque yo soy profesora universitaria, tengo un doctorado, he tenido muchos privilegios, entonces si yo sacara mis conclusiones de experiencias particulares, pues realmente el balance sería muy distinto. Yo creo que hay que abstraer y porque uno mismo tenga una experiencia distinta, eso no invalida los obstáculos y los problemas que pueden enfrentar otras, porque nos estaban señalando, de hecho, por ahí partí, que no me gustaba decir que era un problema de las mujeres, y hacer énfasis todo el tiempo en que es un problema democrático, de la calidad democrática, de las formas de hacer política, de lo que somos como sociedad, que además están así que se ha ido transformando. Y es injusto señalar un problema que vivimos las mujeres es nuestra culpa, ¿no? Creo que me parece que desenfoca las causas de los problemas, porque aquí lo que intentamos hacer es abstraer, teorizar, conceptualizar, no señalar experiencias particulares. Y bueno, no sé, no diría más de eso. Me Gracias, gustaría Angélica. complementar algo chiquitico y creo que también es algo muy importante lo mencionado por Angélica, y es que también se parte de unas cifras y el hecho de que se tengan unos casos particulares no significa que la condición de manera general no esté, digamos, como que en otras condiciones fuera de nuestra particularidad. Las cifras acá son también las que nos ayudan a tener esa percepción de qué es lo que está sucediendo en la generalidad y de esta manera, desde la particularidad, no generar esas
formas de universalizar algunas prácticas que realmente no están así cuando nosotros nos podemos a pensar en las condiciones realmente de todas las personas. Eso como para también tenerlo presente. Gracias, así es cuestionémonos el privilegio, invitémonos a hacer la pregunta, ¿por qué estoy acá? ¿Cuáles son las condiciones que han permitido que esas mujeres, esas mayorías que nosotros vemos como mayorías, pero si vemos todo el contexto no lo son, les han permitido llegar a esos puntos de poder o a esos puntos de enunciación que nosotros vemos, que nosotras vemos, y también en un escenario como de referente, ¿no? Cuestionémonos el privilegio. Bueno, continuemos. Creo que ahora sí, entonces podemos darle la palabra a Andrea. Andrea, tienes la palabra. Gracias. Bueno, yo fui la que planteé la pregunta anterior y digamos que no es como tanto al enfoque de las mujeres somos buenas y los hombres son los malos, o un tema moral, porque pues claramente, así como hay hombres asesinos, también hay mujeres asesinas, así como hay hombres corruptos, pues también hay mujeres corruptas. El punto al que yo quería de pronto centrarme era más a que digamos, esa visión que las mujeres desde afuera tenemos de la política y lo que decía pues ahorita la ponente, la doctora, es más enfocado a eso, a cambiar el sistema político en el que estamos vinculados, porque quizás sí exista cierta apatía por parte de las mujeres de participar, de la participación, y es más por eso, ¿no? Por la decadencia del sistema político en el cual nos encontramos nosotros inmersos. Entonces, quizás si hay mujeres que se limitan a veces a decir, no, yo prefiero abstenerme de participar porque es que yo no clientelismo, yo no encajo en eso, no va con mis principios, no va con mi actuar, no voy. Moral, pero ese era como lo que quería enfocar. Y otra cosa que quería decir es que si bien, pues no sé hasta qué punto también el tema de la lucha ahorita feminista ha dividido mucho también a las mujeres, porque si bien hay muchas que pues han sido, reconocemos la importancia que han tenido los movimientos feministas a lo largo de la historia, Se te cortó la idea. diferencias. Se te cortó la última idea, Andrea. Perdón. Ok. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Decía que pues no sé hasta qué punto el tema del feminismo actual, de cómo se están llevando el tema de movimientos feministas también ha dividido mucho a las mujeres, porque si bien se reconoce la lucha feminista que ha sido totalmente significativa para el reconocimiento de la participación de la mujer en el mundo entero, pues ahorita los enfoques que se están dando son más sesgados al tema. De pronto otras posiciones que como mujeres decimos, bueno, ¿y dónde queda el tema de la parte laboral, de la parte de educación, del tema de oportunidades de participación que no encaja en ese tema de género? Entonces yo pienso que eso también ha generado como esa división a nivel de género. Ok, gracias Andrea. Te cortaste, pero te entendimos la idea. Doctora, ¿tienes alguna, Angélica? Bueno, yo pensaría que el feminismo como propuesta política pues es plural, digamos, hay varias corrientes, incluso a veces corrientes que entran a chocar, pero de manera general el feminismo es un proyecto de justicia social, ¿no? Que busca transformar relaciones de poder que son negativas para todas las personas. ¿Sí? A veces se piensa el feminismo como un proyecto político para estructurar los privilegios o para cambiar como los privilegios hacia las mujeres. Y no, el feminismo es un proyecto de justicia social que busca que las sociedades seamos precisamente más justas, que esos grandes valores de la igualdad, la libertad, ¿no?
sean posibles para todos los seres humanos y que el ser mujer no sea una cuestión que limita los proyectos de vida o la libertad, ¿no? Por eso se denuncia, son esas relaciones de poder, ¿no? Y claro, pero además pensar que la sociedad está dividida por el feminismo es desconocer que es que la sociedad ya estaba dividida, ¿no? La sociedad ya era jerárquica, la sociedad ya era excluyente, ¿sí? Si ustedes son amantes de la historia, seguramente pueden ver que incluso a las mujeres las podían asesinar y hablar de pedir ante el sistema penal una cuestión de ira, intenso dolor, y les perdonaban la pena o se las bajaban. Es decir, cuestiones básicas de la dignidad humana, incluso el derecho a la vida, pues han sido luchas históricas que hicieron nuestras antecesoras, ¿no? Y hoy en día los problemas son otros, pero hay cuestiones que siguen permanentes. Entonces creo que culpar al feminismo de la división en la sociedad o de la conflictividad entonces estábamos mejor sin feminismo, y yo no lo creo. Yo creo que hay cuestiones que ahora no, son básicas. Por ejemplo, muchos servicios sociales fueron históricamente reivindicaciones del feminismo, que ahora son bienes sociales y son derechos sociales para todo el mundo, hombres y mujeres. Entonces me parece un poco injusta, digamos, el señalamiento de que es el feminismo. Ahora, pues como en todo, ¿no? Hay cuestiones, digamos, que pueden, por ejemplo, a mí, ¿con qué feminismo no estoy de acuerdo yo? Por ejemplo, el feminismo que se alegra de que haya generales o que haya una presidenta del Fondo Monetario Internacional. Pues eso simplemente está reforzando ahí unas relaciones de poder que no nos transforman lo que queremos transformar. Entonces, no, yo no quiero que haya más mujeres capitanas ni generales, quiero que no haya ejército, quiero que no hayan guerras, ¿no? Como feminista. Entonces creo que hay a veces como que se pierde un poco la perspectiva de las reivindicaciones, porque de todas maneras esto no es la propiedad de nadie, sino que cada quien toma la reivindicación y la aplica y digamos, la lucha de las múltiples maneras. Hay unas cosas con las que podemos estar más de acuerdo y otras menos de acuerdo, pero eso no invalida la lucha histórica que ha dado el feminismo y que nos tiene hoy acá, por ejemplo, discutiendo esto. Porque si no fuera por el feminismo, pues ni siquiera entrar a la universidad hubiéramos podido. Lo dijiste, así es. Continuemos con la participación. Branly Bravo, tienes la palabra. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, pues. Ah, sí, listo. Bueno, pues yo también me considero pues un defensor pues, de las luchas sociales, pues, de las mujeres, ¿no? Y en la participación política, pues también de las mismas. Pero entonces uno se plantea esa reivindicación desde pues, la no superposición de un género ante el otro, ¿no? Sino como de la equidad. Y pues pensando pues en lo que hablaba la doctora ahora ratico, pues me preguntaba yo o sea, cómo comprender la exclusión actual de las mujeres pues en esas decisiones políticas en el gobierno, por ejemplo, pues comprendiendo que no son un grupo pues poblacional minoritario y que pues digámoslo así, gozan de igualdad jurídica en temas como el voto, por ejemplo, ¿no? Y pues que de acuerdo a ello, o sea, ¿cómo eso, sí, o sea, de acuerdo a ello, ¿qué se piensa de las cuotas de género? O sea, ¿no coartarían las libertades ciudadanas sabiendo que nosotros los hombres pues también podemos votar por las mujeres o no? Bueno, son varios temas que tú planteas. Digamos, un tema es el de las cuotas. Las cuotas son mecanismos que permiten una reparación histórica y que permiten avanzar un poco más rápido en la presencia de mujeres en los escenarios de toma de decisión política. Y es un instrumento además que ha sido probado, es eficaz, ¿no? Hay países en el mundo, varios países en África, en América Latina tenemos a Cuba, a Bolivia y a México, que ya están muy cerquita de ser países paritarios en la conformación de sus congresos, y eso ha sido gracias a cuotas
pero a cuotas, digamos, bien estructuradas y a cuotas ambiciosas, ¿no? Y entonces pasaron fácilmente, gracias a una cuota, en 8 años, en 12 años, se acerca a la paridad, al menos desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, sí han mostrado que sirven. Y además, cuotas se aplican a las mujeres en política, pero por ejemplo en Estados Unidos hay cuotas también hacia los grupos étnicos, para cupos universitarios, cupos en becas. Es decir, la cuota sí ha sido una medida, digamos, que ha traído consecuencias, digamos, positivas, ¿no? Si vamos a ver el caso de Colombia, ahí les recomiendo mucho leer la decisión de la Corte Constitucional precisamente sobre este tema de las cuotas, porque la Corte Constitucional lo que dice es que para el logro efectivo de la igualdad hay que reparar daños históricos y hay que construir las condiciones para que grupos históricamente excluidos logren avanzar, porque es que si se lo dejamos al cambio cultural, que es lo que hemos hecho casi siempre, nos vamos a tardar 50 años o 100 años, o digamos siglos, para lograr, digamos, equiparar la participación, ahora que estamos hablando de cuotas de participación política de las mujeres. Entonces, son una especie, digamos, de revulsivo, de motor que dinamiza la inclusión. Y sí, siempre se señala que las cuotas son discriminatorias, y pues claro que lo son. Una discriminación afirmativa, positiva, porque es traer a algunos grupos que estaban excluidos al centro político, ¿no? Y pues si incluimos a los excluidos, pues los que han tenido el privilegio necesariamente van a tener que o salir o compartir el poder, ¿no? Pero esa no es, digamos, esa no es una discriminación inaceptable, y no es una discriminación en el mismo sentido de mantener a las mujeres por fuera del poder político, ¿no? Pero seguramente yo lo digo no tan bien, pero les recomiendo mucho esa sentencia de la Corte Constitucional, porque le da a uno una idea y un sentido de qué significa la igualdad real, la igualdad sustantiva, y porque la cuota es instrumento para lograr eso. Profe, sí, o sea, yo me refería en el sentido de, o sea, las cuotas existen, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay que buscar que socialmente se genere ese cambio, ¿sí? Pero a lo que yo quería ir era, ¿cómo comprendemos que en la actualidad en Colombia, ¿sí? Existe aún en el poder político esa distancia tan grande, aún las mujeres teniendo la capacidad de voto, por ejemplo, y nosotros los hombres también la capacidad de elección? Lo que pasa es que eso querría decir que entonces las mujeres tenemos que votar por mujeres. Y pues voy a decir algo muy personal. Por ejemplo, yo nunca votaría por una mujer como Marta Lucía Ramírez, o como la que puse de mi ejemplo, por Dilian Francisco Toro. Pues sí, mujeres, sí, lo que quieran, pero su proyecto político no comulga con mi visión del mundo y para lo que yo quiero como país, ¿no? Entonces, a mí no me convence nunca ese argumento de que entonces hay que votar por las mujeres porque son mujeres, o que los hombres deban votar por las mujeres. No, pues cada quien vota por el proyecto político, por el ideario, por la ideología con la cual se identifica. Y en mi caso, pues si las ideas sobre el país que yo quiero y en las que creo están encarnadas en un hombre, pues yo voto por un hombre. ¿Sí? Porque yo creo que el campo de lo político es mucho más complejo de lo que lo quisiéramos ver, ¿sí? Obviamente, yo sé que esto no es tan, digamos, tan visible, ¿no? Tan de sentido común, pero lo que yo creo es que de nuevo tenemos que luchar contra esos esencialismos, ¿no? No sé si se acuerdan una frase que cada 8 de marzo sacan, que ya no me acuerdo que la escribió García Márquez, que el siglo de no sé qué, de las mujeres. A mí eso me parece súper peligroso, porque sigue creando una idealización de la mujer que no existe. Y entonces cuando las mujeres reales no correspondemos a esa idealización, entonces ahí empieza a justificarse las violencias y la exclusión. No, somos seres humanos, nos podemos equivocar. Había una vieja consigna feminista que decía podemos ser malas, ¿no? Y es porque hasta la maldad, pues, es decir, la maldad nos deshumaniza, ¿no? Si la mujer no es buena, la Virgen Santa, pues ya es
lo peor, ¿no? Y eso es algo que hay que combatir, ¿no? Esas idealizaciones. Yo creo que, la razón para luchar por más mujeres ejerciendo poder político es una razón de democracia y de justicia, ¿no? De igualdad de derechos, de dignidad humana. No es porque digamos, no es porque unos tengan una esencia de bondad y otras no. No se trata de eso, se trata de argumentos políticos, ¿no? Y se trata de argumentos de justicia y de igualdad. Gracias, profesora. Bueno, entonces continuemos con César, que tiene levantada Yo la mano. tengo que decirles que puedo solo hasta la 1 porque luego tengo clase. Ok, si te parece, entonces podemos entonces cerrar, dado que tenemos como que los minutos contados. Entonces, la participación, ustedes nos podrán enviar las preguntas que deseen al correo del programa de Ciencia Política y nosotros con gusto se los haremos llegar a la doctora Angélica para que ella les dé una respuesta. Como entenderán, pues estos espacios pues son limitados y las agendas son también apretadas. Así que les agradecemos a todos su asistencia, en especial a su merced, doctora Angélica, muchas gracias. Excelente exposición. No, muchas gracias a ustedes, espero que haya sido de su agrado y que me vuelvan a invitar. ¿Puedo Claro decir que te algo? volvemos a invitar y muchas gracias a Angélica realmente por haber aceptado esta invitación. Para ¿Puedo nosotros es decir muy algo? importante. Ay, César, espérame que está dando las gracias. 10 segundos, César. No, Don César no puede 10 segundos. no, tranquila, termina, doctora Vanessa. Perdón. Hágale 10 segundos, César. Dale. Básicamente yo quería hacer énfasis en que, aunque desde María Cano a la fecha hemos avanzado significativamente, teniendo en cuenta esa gran lideresa que fue María Cano, a la cual nadie, bueno, me exagero, a la cual muchas personas no le reconocen ese gran papel histórico que tuvo como lideresa, como luchadora de los derechos de los desposeídos, etc. A mí me siguen preocupando cifras espeluznantes, como por ejemplo que en el 2020 hubo 136 feminicidios y en el 2021 se incrementó esa cifra en 47% a más de 200 feminicidios. Eso significa mucho. Y cuando uno ve que en las campañas políticas las vicepresidentas son utilizadas no como una conquista política, sino como una estrategia política, me deja a mí pensando que simplemente seguimos nadando en la misma orilla. Y más cuando todavía ha ocurrido, como le dijo la doctora Bernal, lo que sucedió con la candidata Francia Márquez, para redescubrirnos y reconocernos que somos un país que sigue siendo, por lo menos en el 55%, excluyente y racista. Hubo un candidato a la vicepresidencia, el doctor Murillo, y él no fue objeto de ningún bullying. Era hombre. Ella fue objeto de bullying. Y la señora que está también de vicepresidenta en el caso del señor de Santander, curioso, un misógino con una mujer de vicepresidenta, un misógino redomado, ya ha sido objeto de burlas reiteradas por su apariencia física. Era todo lo que quería decir y rescatar que lo dice Ana Gesmes, que es la médica especialista en salud pública y que representa a la ONU, a la versión mujeres de la ONU en Colombia. En Colombia, 3 de cada 10 mujeres reportan violencia por parte de su pareja. 77% de la violencia sexual que todavía ocurre en Colombia, ocurre en la propia vivienda y normalmente el agresor es una persona cercana. Sin lugar a dudas, yo creo que hay que empezar por ahí. Hay que rescatar que el hogar, todavía hay que reconocer, no es un espacio seguro ni para mujeres ni para las niñas. Les dejo esa Muchas reflexión. gracias, César, por la reflexión. Muchas gracias. Entonces, doctora Angélica, por haber estado en este espacio con todos y todas nosotras en
digamos, en esta Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, que este tema para nosotros es un eje crucial y que realmente queremos que las investigaciones y todos los procesos tengan estos enfoques que para nosotros son necesarios, de verdad muy necesarios y muy sentidos. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar. Que tengan todos y todas una feliz tarde y un abrazo. Muchas gracias por este tiempo. Feliz tarde. Recuerden